Buen día a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto poder presentarles esta explicación que trata acerca de los teoremas de las derivadas de la multiplicación y la división. Este proyecto corresponde al curso de Cálculo 1 de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Vamos a comenzar mencionando los conocimientos previos para poder comprender esta explicación. Primero, debemos conocer algunas leyes básicas de las derivadas. Como número 1 tenemos la derivada de una constante. La constante va a estar representada como k. Cuando hable de k me voy a referir a cualquier número. Puede ser un número entero, una fracción o una raíz. Para explicar este sencillo caso tengo el siguiente ejemplo en el cual y es igual a 10. Esta es una constante. Entonces la derivada de 10 va a ser 0. Y la derivada de toda constante siempre va a ser 0. Como segunda ley básica tenemos la derivada de x. La derivada de x siempre será 1, y con x nos referimos a cualquier variable que se nos pueda presentar en cualquier derivada. Como siguiente ley tenemos la derivada de x con constante. En este caso se representa como kx, donde kx puede ser cualquier número. Entonces, en este ejemplo vamos a tener a 7x, en el cual la derivada de 7x va a ser igual a 7 kx. K es el número y x va a ser nuestra variable. Como siguiente teorema tenemos la derivada de un término, en el cual dice y es igual a kxn. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: se va a bajar el exponente a multiplicar y se le va a restar 1. Entonces tenemos el ejemplo de y es igual a 5x al cuadrado. Entonces en este caso el 2 va a bajar a multiplicar con el 5 y vamos a restarle 1 al 2. Entonces nos quedará 10x. Conocimientos previos. Importante, tenemos que conocer la propiedad distributiva de la multiplicación, puesto que vamos a utilizarlo demasiado, tanto en división como en multiplicación. Entonces esta propiedad nos dice que se tiene que multiplicar cada término de un paréntesis por todos los términos del otro paréntesis. Entonces la demostración quedaría de siguiente manera: AC, AD, el primer término con el primer término y el primer término con el segundo término, más BC y más BD. Los signos aquí van a depender de nuestra operación o de las funciones que nos den. También va a ser importante que conozcamos acerca de productos notables, puesto que van a ser utilizados para desarrollar cualquier tipo de multiplicación que se nos presente. También va a ser importante que conozcamos la factorización, por si se nos presenta algún caso de simplificación o algo parecido. Y siguiente, también vamos a tener que conocer la notación de las derivadas. Entonces nosotros vamos a poder escribir nuestras funciones de la forma f de x o de la forma y es igual a y nuestra función. Entonces para estos casos no se vayan a confundir, puesto que es lo mismo f de x y al final va a ser lo mismo, ambos van a definir una función. Entonces al momento de derivar vamos a agregar este símbolo que se llama prima, que es el apóstrofe, ¿verdad? En el caso de las matemáticas se le conoce como prima. Entonces se le diría como y prima, f prima de x, y en este caso pues no lo vamos a utilizar en dy de x, no será necesario. Y también estas últimas dos formas que son un tanto menos comunes, que serían d f de x dividido dx y también dx de y. Esas serían las formas en las cuales podemos encontrar una derivada. Entonces ahora veremos la teorema de la derivada de la multiplicación y la división. En el caso del teorema de la multiplicación, esta se representa por u por v, donde u y v son funciones. Ambos van a ser funciones y se van a multiplicar. Por lo general se van a encontrar con paréntesis. Entonces la derivada de la multiplicación va a ser a u' por v. ¿Qué significa eso? Que se va a derivar u y se va a multiplicar por v, más el signo más de acá siempre va a ir acá, v' por u, donde v' sería la derivada de v, nuestra segunda función, por u, la primera función, sin derivar. Y también tenemos el teorema de la división, donde se representa como u partido v. Esta es un tanto similar y dice de la siguiente manera: la derivada de u por v menos, en el caso de la división va a ser una resta,
v', la derivada de v por u, dividido v al cuadrado. Entonces, solamente tenemos que tener claro estos conceptos para poder trabajar. Entonces, no se preocupen también por esto, puesto que voy a agregar las fórmulas, voy a agregar todas estas fórmulas a un lado. Entonces, en un momento van a aparecer. Ahí están. Entonces, vamos a comenzar con la derivada de la multiplicación. Como primer ejemplo, vamos a obtener nuestro primer ejemplo. El ejemplo 1 dice: f de x es igual a x al cuadrado menos 1 por x al cubo más 3x. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que identificar es nuestra fórmula. Entonces, la fórmula la tenemos a un lado, justamente a la derecha, donde dice multiplicación u por v. Entonces, aquí nosotros encontramos que u es la primera función y v es la segunda función. Entonces, y una vez que definamos nosotros cuál es nuestra primera y nuestra segunda función, u y v, podemos empezar a derivar. Entonces, el primer paso es indicar. ¿Indicar para qué? Indicar que vamos a derivar, y vamos a dejarlo indicado para no perdernos. Ya cuando ustedes tengan un poco más de práctica, van a poder omitir este paso. Sin embargo, sí es importante indicar cuando ustedes comiencen para que no tengan ningún problema. En este caso voy a copiar literalmente la primera función, que sería u, y voy a multiplicarla por la segunda, indicando aquí la derivada con prima, más, y la segunda función por la segunda función derivada, ¿verdad? Indicando por la primera función. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar los conceptos de derivada, ¿verdad? Que están abajo de las derivadas básicas. Entonces, la derivada de x cuadrado va a ser igual a 2x, y el menos 1 acerca, pues, se nos va a hacer 0. Eso ya lo expliqué hace un momento. Y el segundo paréntesis se va a copiar. Importante, siempre se va a hacer de esta manera. El primer paréntesis se va a derivar y el segundo solamente se va a copiar. Más, y derivamos nuestro segundo paréntesis. En este caso, 3x al cuadrado sería la derivada de x al cubo más 3. Y copiamos el segundo paréntesis o la segunda función. Importante eso. Y con eso prácticamente ya derivamos todo, ya no hay nada más para derivar. Ahora lo que sigue es simplificar esto. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar la propiedad distributiva para poder simplificar esto. Al multiplicar todo nos quedaría como 2x a la cuarta, multiplicando estos dos términos, y al multiplicar estos dos términos nos quedaría 6x al cuadrado. Y aquí vamos aplicando también la propiedad distributiva, vamos a resolverlo, o bien por medio de productos notables, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, aquí vamos, una vez que tenemos esto, ya solo queda lo más sencillo, que sería reducir términos semejantes. Entonces los voy a marcar aquí con colores para que sea más fácil de identificarlos. Recuerden que los términos semejantes tienen las mismas variables y el mismo grado de exponente. En este caso tenemos 2x a la cuarta y 3x a la cuarta, pues los vamos a reducir. Eso nos quedaría de la siguiente manera, como 5x a la cuarta más 6x al cuadrado menos 3. Entonces, de esa manera quedaría nuestro ejemplo 1 de la multiplicación. ¿Les quedó claro? Posiblemente no. Entonces veamos un segundo ejemplo para tratar de comprenderlo mejor. Ejemplo número 2, el cual dice x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 2x. Y vamos a notar que este ejemplo es muy parecido al primer ejemplo. La verdad, los ejercicios van a ser muy parecidos, casi siempre. ¿En qué aspecto? En que van a ser dos términos. Eso es lo que hace que se vea demasiado parecido con el primer ejemplo. Entonces vamos a comenzar con este, identificando primero u y v. En este caso u va a ser nuestra primera función y v nuestra segunda función. Por lo cual vamos a comenzar indicando cuáles van a ser las funciones que vamos a derivar. Vamos a dejar indicado u y vamos a copiar literalmente u. De la misma manera vamos a indicar v con la derivada y vamos a copiar literalmente u. Ya en este paso vamos a derivar, la derivada de x al cuadrado será 2x, copiamos v. La derivada de x al cuadrado menos 2x será 2x menos 2 y copiamos literalmente nuestra segunda función. Vamos a desarrollar esto y nos va a quedar de la siguiente manera,
2x al cubo menos 4x al cuadrado más 2x al cubo más 2x menos 2x al cuadrado menos 2. Entonces, el siguiente paso será reducir términos semejantes, los cuales están apareciendo a continuación, y vamos a proceder a reducirlos para obtener el resultado de nuestra derivada. Y el resultado entonces de la derivada sería 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x menos 2. Ese sería nuestro resultado en la multiplicación. Un punto importante es que siempre debemos reducir todas las operaciones que nos queden en la derivada después de derivar, puesto que en el caso de mi universidad es un requisito que siempre nos pide el ingeniero derivar. Entonces yo también se los comento para que ustedes también puedan reducir todos los términos semejantes que se les presenten. Entonces pasamos ahora a lo que es la derivada de la división, en la cual pues vamos a comenzar con el primer ejemplo. Ya tenemos igual la fórmula del lado derecho, división f de x es igual a u partido v, y tenemos toda la información que está justamente aquí arribita, miren, aquí arriba. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1, y es igual a x al cuadrado más 2 partido 2x menos 7. Y lo primero siempre será identificar cuál es nuestra función u y cuál es nuestra función v. Y será de la siguiente manera: la función que esté en el numerador será u y la que esté en el denominador será v. De esa forma las vamos a identificar, y aquí sí tenemos que estar bastante atentos, puesto que podemos perdernos, ¿verdad?, al momento de estar agregando cada cosa en nuestra derivada. Entonces vamos a comenzar. Tengan mucha atención con esto, porque puede que nos podamos confundir. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Como vemos, esto se extendió y me quedó X. Voy a copiar primero todo y vamos a dejar indicadas las derivadas. Aquí tenemos dos derivadas indicadas. Entonces x al cuadrado más 2 lo copiamos y dejamos pendiente la derivada 2x menos 7 menos, y recuerden que este signo menos siempre irá, es parte de la fórmula de la derivada. 2x menos 7, que sería v, prima, vamos a dejar indicada nuestra derivada por x cuadrado más 2. Todo eso dividido v al cuadrado. Importante, recuerden que todo esto va a ir elevado al cuadrado. Entonces vamos a proceder a derivar, y eso nos quedaría como 2x, y vamos a copiar nuestra segunda derivada. La derivada de esto, 2x menos 7, sería 2. Y vamos a copiar nuestra segunda función, dividido todo el denominador, ¿verdad? Esto es saber copiando, lo vamos a ir arrastrando hasta finalizar. Entonces vamos a multiplicar todo, y nos quedaría de la siguiente manera: 4x al cuadrado menos 14x menos 2x al cuadrado menos 4, dividido, pues, como les decía, vamos a ir arrastrando esto, y eso nos va a llevar a este resultado: 2x al cuadrado. Ya después de reducir términos semejantes, nos quedaría 2x al cuadrado menos 14x menos 4. Pero puede ser que a ustedes les pidan que desarrollen el denominador. En este caso tenemos un producto notable, y dependiendo de su catedrático, pues ustedes, o ingeniero, ustedes pueden realizar ese producto notable. Entonces, si les piden a ustedes que desarrollen todo, en este caso pues podemos hacerlo, quedaría de la siguiente manera. Sin embargo, para este ejercicio no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque después ya no hay más simplificaciones que se puedan hacer. Entonces estoy seguro que se los aceptarían tanto de la primera manera como de esta segunda manera. Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta al momento de realizar sus ejercicios. Vamos a realizar un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos únicamente un número, para ver qué sucede cuando tenemos un número. Entonces va a ser importante: 10 dividido x al cuadrado más 3x menos 2. Me refiero a un término independiente, podríamos decirle cuando hablamos de álgebra. Entonces vamos a comenzar identificando. Siempre importante, deben identificar cuál es u y cuál es v. De esa forma ustedes no se van a perder y van a poder guiarse correctamente con la fórmula. Entonces vamos a comenzar indicando las derivadas. En este caso quedaría 10', que va a ser nuestra primera derivada de u. Vamos a copiar todo el denominador, menos, y ahora vamos a indicar que se va a derivar el denominador, aquí está, prima, por 10. Todo eso dividido el denominador al cuadrado. Eso es siguiendo la fórmula. Entonces
Eso quedaría de la siguiente manera al momento de derivar. Quedaría como 0 por x al cuadrado más 3x menos 9, lo cual copiamos literalmente, menos, y la derivada de todo esto, recuerden que esto bajaría a multiplicar por acá 2x, le restamos 1, quedaría 1, el cual no es necesario poner el 2x a la 1, porque es algo obvio. Y kx sería k, o sea 3. La derivada de un número va a ser 0 siempre. Todo eso multiplicado por 10. Entonces, aquí nos dio 0. Recuerden que cuando tenemos multiplicaciones, el 0 hará que toda la multiplicación se haga 0. Entonces lo voy a indicar por acá con esta rayita para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque en la siguiente línea no va a aparecer, porque todo esto se hizo 0 automáticamente. Entonces el resultado nos quedaría de la siguiente manera: menos 20x menos 30, que sería la multiplicación de todo esto. Y en este caso voy a dejar indicado lo que es este producto notable. ¿Por qué? Porque veo que arriba únicamente hay dos términos y un factor común, el cual es 10. Entonces, menos 10, perdón. Entonces no será necesario desarrollar este producto notable para ahorrarnos el procedimiento. En este caso es mejor dejarlo indicado, pero también es importante seguir las indicaciones de su catedrático. Si se los piden simplificado completamente, pues ustedes trabajenlo de esa manera. De lo contrario, así estaría. Entonces esto sería prácticamente todo el video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a derivar. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y con gusto les estaré apoyando. Entonces que tengan un buen día y adiós.